Bienvenidos a todos los que están viendo. Estamos acá con un querido colega acá, que es Santi Verdino. Ya nos va a contar un poco mejor a qué se dedica. Pero bueno, como siempre, Santi, acá este espacio, la idea es poder inspirar a otras personas de lo que se puede, también mostrarles que es desafiante también el camino, un poco los obstáculos con los que te encontraste vos, pero un poco también lo que lograste. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. Así que muy bienvenido, gracias por darnos el espacio y abrirte acá con nosotros. Eh, Más que bienvenido, Santi. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Agus, gracias, contento de estar acá, de poder también compartir mi experiencia para que otros que estén en una situación en la que yo estaba antes les sirva. Así que Ok. gracias por convocarme. Bien, no, antes de eso, contame un poco, Sandy, ¿a qué te dedicas, no? ¿O qué es lo que haces? ¿Por qué estás acá? Bueno, yo soy terapeuta, en realidad yo soy coach ontológico y terapeuta. Ujú. Específicamente me dedico a la biodecodificación, entonces eh, nada, ofrezco procesos que combinan partes de coaching y partes de biodecodificación. Eh, Así que bueno, eso es un poco lo que Ok, yo hago. perfecto. Ahora nos vamos a meter un poco en cómo estás vendiendo eso y cómo está yendo, ¿no? Pero entender un poco por qué estamos charlando hoy nosotros, ¿no? O sea, sí, por qué llegaste a Entre Preguntas de alguna manera vos, Santi? ¿Qué es un poco lo que estabas buscando cuando llegaste a ese, Bueno, me mandaste ese mensaje? bueno, mirá, me puedo ir muy para atrás en el tiempo. Sí, obvio. Eh, yo en realidad me dedicaba a otra cosa, tenía otro trabajo, en realidad tenía dos trabajos en paralelo. Yo era terapeuta y al mismo tiempo me dedicaba al deporte, Ujú. entrenador deportivo, coach deportivo. Entonces, los fines de semana era coach deportivo y en la semana era terapeuta, pero mi trabajo principal, el que más ingresos me dio, siempre fue ser coach deportivo, y por Ujú. los últimos 10 años. Y, y me sucedió que en un momento de mi vida ya no quería ser más coach deportivo porque quería tener los fines de semana libres y porque esto de ser terapeuta fue algo que siempre lo hice con muchas ganas, con mucha pasión. eh, y quería que crezca, quería que se convierta en mi primer trabajo, en el Ok. número uno, y quería poder dejar lo otro. Eh, pero bueno, intenté siempre por mi cuenta, sin pagar mentores, sin contratar mentores, siempre por mi cuenta, mirando videos en YouTube, en Instagram, de cómo crecer en las redes, de cómo conseguir eh, clientes, y la realidad es que todos los intentos que hice me fueron de más o menos a mal. Digo más o Ok. menos porque a veces algún intento me traía algunos clientes, poquitos, y algunos otros intentos me desgastaban un montón, me llevaban un montón de energía y no me traían nada. Mm. Y entonces, nada, crecía muy del boca en boca, que a veces me venían como oleadas de clientes y a veces no. Y entonces era como muy errático, ¿no? La cantidad de clientes que tenía y también la cantidad de resultados, porque algunos clientes se recopaban y hacían procesos recopados y otros de repente venían con mucho entusiasmo y se pinchaban Sí. al toque. Entonces, bueno, ¿cómo llegué entre preguntas? Eh, Llegué un poco porque vi a mi hermano, que también es coach, que contrató un mentor y le empezó a ir muy bien. Y mi hermano Ok. un día me dijo esta frase. Me dijo, a todos los que le va bien, tienen un mentor. A todos los que le va bien, contrataron a alguien que les enseñó a hacerlo. Esa no está bien. Muy buena. Y yo dije, bueno, tengo que contratar un mentor. Y me puse a averiguar mentores, me puse a averiguar y bueno, entre todos los que averigüé, no sé, 6 distintos, y de esos 6 distintos solamente resoné con dos, que uno sos vos y otro es otro. Y bueno, Sí. entonces hablé con vos, hablé con el otro, y me gustó la manera en que vos me recibiste, en que tuve la charla con vos, y dije, bueno, vamos por acá, dale. Ok. Y contame un poco más sobre esa situación de, che, la mayoría de mis clientes son del boca en boca, todos están teniendo como procesos muy distintos, alguno vuelve a la sesión, otro lo deja en el medio el proceso, o sea, contame un poco más sobre eso, ¿no? Eso era como un ingreso extra que hacías de vez en cuando, la parte de terapias. Eh, un ingreso extra al otro trabajo, decís. Claro, sí, Claro, sí, sí, era claramente mi segundo trabajo, no era el principal. Yo tenía ganas de crecer, de tener muchos clientes, pero bueno, el boca en boca es muy errático,
Y sí, me llegaban también clientes medio de todo, ¿no? Porque uno que le dolía el codo, uno que tenía problemas con la pareja y uno que tenía problemas con el Ok, laburo y eso hacía que yo me desgaste mucho porque me tenía que convertirme en un detective específico para cada caso claro. y no poder como crear un sistema que ayude a todos y que ya esté recontraprobado. Y eso también me bajaba un poco la autoestima, porque yo decía, che, ¿podré ayudar a esta persona? Y venía uno nuevo y a este, ¿podré ayudarlo? ¿No? Como que eran casos tan distintos. Problemas muy distintos. Y quizás que yo invertía un montón de tiempo en un caso y en aprender cuál es la solución para ese caso, y quizás que no me volvía nadie más con ese caso, y fue un montón de inversión para algo que me dio muy poco, y yo cobraba sesión a sesión. Claro. Y sesión a sesión es, bueno, te cobré esta sesión y te la di, invertí un montón de energía para crear la sesión y la solución, y no sé si volvés en la siguiente sesión. Viste, me volvés a hablar para la próxima y quizás que volvés y quizás que no. Entonces también mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre de lo que pasa el semana que viene o el mes que viene. Ujú. Y Ok, bien. Y interesante que hayas tomado esa decisión de decir, bueno, che, tengo que empezar a trabajar en mis mecanismos más de marketing y de ventas, ¿no? Porque eso, por lo general, es algo que es muy ajeno también al terapeuta o al profesional, pero eventualmente si queremos dejar de depender un poco más de la suerte, ¿no? Que sería más el orgánico, hay como, en un momento es como, bueno, me pongo firme, ¿no? Está bueno vos que tuviste esta referencia, ¿no? De tu hermano que había invertido en un coach y le fue bien, pero un poco, ¿qué fue a vos lo que te motivó, ¿no? A decir, tipo, che, es momento de ponerme a laburar en la parte de ventas, ¿no? De mi profesión, ¿sí, no? bueno, como dijiste vos, un poco haber visto a alguien tan cercano que lo logró, ¿no? Y que le fue bien, que invirtió ese tiempo, ese dinero, y le Ujú, fue bien, y lo recuperó y lo multiplicó y empezó a crecer y todo. sí, Y por otro lado, la desesperación, Aus. La desesperación de decir, no quiero más trabajar los fines de semana, no quiero más estar haciendo el laburo que estoy haciendo y no quiero más fracasar como vengo fracasando. Y lo que me sucedía era que por la situación de la inflación del país, el sueldo que me daba el otro trabajo era un sueldo fijo, y yo no lo podía escalar, no lo podía modificar, era siempre el mismo sueldo, ¿no? Y por la inflación, ese sueldo me alcanzaba cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que en un punto yo mes a mes estaba comiendo un poquito de ahorro. Y eso me estaba bajando mis reservas y en un momento me desesperé. Dije, che, sí. a este ritmo me voy a quedar sin plata. Mm. Y me quedaba un colchón de plata y yo dije, bueno, estoy en un punto crítico en el que tengo que decidir qué hago. ¿Uso este colchón para que se me vaya gastando poco a poco o lo invierto para poder generar más plata? Ok. Y, y fue lo último, ¿eh? O sea, lo último que me quedaba, yo dije, bueno, listo, voy a hacer una gran apuesta. Claro, Lo hablé eso con mi pareja, lo hablé con no mi sabía. Me pareja, acuerdo que estabas o invertías en esto o te ibas a España, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo así? ¿eh? Sí, era ir a España ¿a qué? A trabajar en un trabajo fijo, que me dé un sueldo fijo que me permita vivir, llegar a fin de mes. O Ujú. estar acá en Argentina comiéndome los ahorros. Y, y entonces dije, bueno, listo. Lo hablé con mi pareja, me dijo, Santi, dale, confío en vos, dale, vamos para adelante. Y yo tenía un cagazo, Aus. Sí. Yo tenía un cagazo. Y eso es muy relevante en el proceso que lo estés contando también, tener a alguien ahí que te apoya en esto, porque me acuerdo, muchas veces vos me lo dijiste durante el proceso, che, Agus, de esto dudo, ¿no? O de esto, o de otra cosa, ¿no? Pero mi mujer vino y me dijo como, che, confía, ¿no? Y fue como, o por lo que me contás vos en tu proceso, fue una acompañante clave en esto, ¿no? Y para hacerlo funcionar. Así que está bueno que lo cuentes. Eh, No, eso mirá, no, eh, no sé si ya lo mencioné, claro, yo estoy en pareja y tenemos un hijo, sí, que ahora tiene 10 meses. Claro, el hecho de estar en pareja y de tener un hijo también me dijo, che, viste, quiero tener otro rol, ¿no? Quiero sé, tener otro trabajo, generar otra cantidad de ingresos, poder tener otra cantidad de volumen de clientes, que quizás que si yo estaba solo, y bueno, me quedaba cómodo, ¿no? En un sí, sueldo, hasta ahí, pero tener una pareja que también me empuje, me diga, dale, yo confío en vos, apostaba, dale, que te va a ir bien, sí, me generó una toma de decisión diferente. sí. Y esa sensación de urgencia, ¿no? Porque si hay algo que tengo que destacar de vos, Santi, ¿por qué creo que te funcionó tanto esto? Es porque desde el día uno
aplicaste todo al pie de la letra, te sometiste a los riesgos por más inseguridad que te generaba y le metiste mucho huevo, mucho huevo. Entonces, a destacar de eso. Y creo que también en gran parte es eso de tener quizás algo que depende más allá de vos, ¿no? También tu hijo, tu pareja, ¿no? Que también de alguna manera iba a impactar indirectamente esto, ¿no? O directamente. Así que está bueno. Y ahora preguntarte, ¿no? Como a nivel de lo que estabas haciendo, vos me dijiste que estabas vendiendo principalmente sesión a sesión y estabas mucho del boca en boca, más de la parte orgánica, de gente conocida del entorno, recomendaciones. ¿Qué fue lo primero, o sea, cuando empezaste a trabajar con nosotros, qué fue lo primero que empezaste a notar que cambió, ¿no? En tu manera de trabajar. Eh, Mira, creo que lo primero es algo que vos mencionás mucho, que es la palabra sistema, crear un sistema, ¿no? Mm, Crear un sistema que lo que hace es como que está probado y que se repite constantemente. mm, Y crear un sistema a mí lo que me ayudó es ahorrar mucho tiempo, porque claro, antes yo tenía que, era todo, era como un trabajo artesanal, ¿no? En cada sesión y sesión a sesión, y ahora yo, la idea de crear un sistema, dos sistemas en realidad, ¿no? Un sistema para conseguir clientes y un sistema para después hacer la entrega como del servicio. ujú. Entonces, claro, hay un montón de cosas que yo dije, claro, yo esta misma sesión o toda esta misma parte de la sesión, yo la estoy repitiendo todo el tiempo. La pregrabo y se la Claro, envío y todos ven lo mismo y no tengo que repetirlo, ahorro tiempo, me ahorro tiempo a mí, al cliente, no me desgasto. Las actividades que le voy a dar, las tengo que pregrabar y mandárselas, no tengo que volver a sí. explicarlas. Entonces, todo, cómo es como un sistema que me permita que se esté corriendo todo el tiempo, ahorrarme tiempo, que esté recontraprobado. Yo sé que si hacen paso uno, paso dos, paso tres, funciona. Esa palabra sistema fue lo primero que me ordenó. Y entender que tengo que crear un sistema y después pensar, bueno, ¿cómo es el mapa del sistema? Me ayudó a esto, a ir dando los pasos para crearlo y que funcione. Ok, o sea, entregar el servicio de manera más sistemática y no tanto, tipo, bueno, para esta persona que le duele el codo, le preparo esta sesión. Sí, está buenísimo. Y también para alguien que trabaja tanto con las energías como vos, Santi, eso debe ser una locura de desgaste, ¿no? No, una Eh, diferencia enorme, enorme. Y una sí. diferencia enorme no solo para mí, una diferencia enorme para el cliente, porque primero porque lo puedo atender con otra capacidad energética, con más disponibilidad, pero también la persona está recibiendo todo mucho más ordenado y dado que yo pregrabé muchas cosas para ya entregárselas, Sí, en momentos en que no estamos uno a uno charlando en la total. online, la persona tiene material mío en donde me está viendo y hay como una especie de seguimiento, como de mayor acompañamiento para la persona. Entonces, Sí, eh, los resultados de las personas también. eh, perfecto. Y a ver, yo creo, viendo y trabajando también con tantos coaches y terapeutas, veo que los que realmente se logran diferenciar son los que también tienen el sistema, ¿no? Los que pueden vender sus programas de manera distinta, ¿no? Es como, yo tengo un mecanismo para resolver este problema puntual, que me parece que es un poco lo que estás desarrollando vos, Santi. Ahora vienen todas personas que tienen problemáticas dentro del rubro, que ahora lo vamos a charlar, pero dentro de todo similar, entonces te anichaste desde el marketing y eso también te permite anicharte o sistematizar la parte de la entrega del servicio y no ser peor, todo lo contrario, ser mucho mejor, ¿no? Tener un mecanismo paso a paso para resolver este problema puntual. Es súper interesante y veo muchas veces que el terapeuta es como, no, yo no trabajo con métodos, yo soy muy de que venga el paciente o que venga el cliente que me cuente sus problemas y diseñamos, ¿no? Cuando da un poco, ahora que ya atravesaste las dos etapas, Santi, que estás trabajando hace un rato con un mecanismo único, el mecanismo Santi, y antes que tenías el mecanismo sesión a sesión y artesanal, ¿cuáles son las más claras diferencias, ¿no? Entre eso. Eh, Mirá, en todo lo que es terapia hay como una parte que es más difícil, que es hacer como el traqueo de los resultados de la persona, porque quizás es más invisible, es más subjetivo, es más interno, ¿no? Entonces, quizás que en algo que en el rubro del dinero es más fácil, pues bueno, a ver, está medido, ¿no? Es más difícil acá medirlo y cuando vos lo sistematizás, la persona también puede ir viendo el avance, ¿viste? Paso uno, paso dos, ¿viste? Bueno, ahora estamos como en esta etapa, ahora pasamos a la siguiente, y a la persona también le queda un registro digital de lo que fuimos evolucionando. Eso creo que es un pro muy grande para la persona, para ver su camino, su evolución, eh, pero también para mí, ¿no? Porque también tengo como sistematizado, bueno, la persona está acá,
¿no? Y sé que lo próximo que viene es acá y le mando un mensajito el lunes a la mañana, yo ya sé dónde está y qué es lo que toca. Y no tengo que volver a hacer el rastreo, che, a ver qué había visto la última vez. Y entonces queda todo digitalizado, mucho más pregrabado y es más fácil hacer los seguimientos. Ok, ok. Excelente. Bien, y también ahora de la parte de venta, ¿no? Porque esto que hizo la parte de la entrega del servicio, pero de la parte de venta, ¿no? Me hablaste de estos dos sistemas de los que hablábamos siempre, ¿no? La parte de entrega del servicio y Mm. la parte de venta, ¿no? ¿Qué fue lo que sistematizaste en la venta? ¿Cómo impactó eso también en cómo vendes vos lo que haces? ¿No? Y, Bueno, bueno, creo que lo primero es lo primero que vos me hiciste hacer, ¿no? Que es ennicharme, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil, lo que más me costó a mí, lo que más me costó porque siendo terapeuta era como que había una resistencia muy grande a querer ennicharme porque yo sentía que dejaba mucha gente afuera, ¿no? Entonces, ¿sí? sí, y me comprarán, ¿no? Porque, che, estoy dejando a todos estos afuera, ¿quién me va a comprar? ¿Quién tiene este problema tan específico? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente puede venir? ¿Viste? No, no estoy como perdiendo por enicharme, era un gran miedo que yo tenía, una gran resistencia, entonces era como que yo siempre lo veía, ¿no? En los videos, en YouTube, en Instagram, tenés que hinchar, pero era como que yo hacía, ahí, apenitas, ¿no? Bueno, track, como, bueno, entre esta y esta edad, ¿no? Y dejaba unos rangos, ¿viste? Más de 70 años, no, bueno, pará. Y muchas veces la gente piensa que anicharse es biodecodificación, ¿no? Como mi nicho es biodecodificación, ¿no? Y acá Claro. fue un trabajo completamente distinto. Ahora, contanos un poco de eso. Yo creo que vos me ayudaste muy bien en nicharme porque me costaba un montón y eso era el primer paso de todos y lo que me estaba frenando. Y eso hacía justamente que atraiga un montón de personas todas distintas, que no lo puedo sistematizar, que tampoco tracciona a nadie, porque ¿quién quiere ir a alguien que también hace de todo para todos? Entonces, creo que fue muy claro tu manera de explicarlo, esto de que, bueno, de que hay tres rubros y que dentro de esos tres rubros, viste, que tenés que nicharte por lo menos en 4 niveles o 5 niveles, ¿no? Y eso me ayudó Sí. como decir, bueno, es muy fácil, es casi una tablita, bueno, entre este rubro, ¿cuál elijo? Este. Me fue fácil que me lo pusiste como, bueno, uno, dos o tres. Y dije, bueno, listo, uno. Este es el que más me gusta, listo. Bueno, en uno, hacerlo en 5 o 4 niveles. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fue como, no tuve que tomar grandes decisiones, fue como un paso a paso. Y en cuanto conecté con eso, y el mismo público después me empezó a ayudar a nichar cada vez más, porque Sí. bueno, a mí me empezó a llegar como un público más nichado que ya fue más fácil descartar, bueno, de estos que me llegaron, no, este más o menos, este sí, pum, y entonces ahí después ya como traccionar a eso fue más fácil y la gente ya llega como casi pidiéndotelo, porque te dice, sí, me pasa exactamente eso que me estás diciendo. Sí, o sea, eso es lo que pasa mucho también y que uno se va volviendo cada vez más claro con su mensaje y su nicho a medida que van llegando consultas y le explican puntualmente por qué le llamó la atención tu anuncio, ¿no? Es como que vas tomando un poco lo que te van diciendo los clientes y cada vez es más claro, ¿no? El mensaje. Está muy bueno. Y algo que también Pará, destaco, pará, 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 te interrumpo, cada vez es más claro y cada vez mientras más hablas con el cliente, perdés más miedo, porque el primer miedo era, che, dejé mucha gente afuera, no me van a comprar, o cuánta hablemos gente de tiene este eso. problema, y de repente ves tanta gente con ese problema, tanta gente que en un momento decís, es demasiada la cantidad. Exactamente, Sandy. Yo creo que hay algo que todavía no se tiene mucha dimensión, que es la idea el tema de la publicidad digital, y por eso hoy los negocios más rentables son los negocios de nicho, ¿no? Eh, Hablo de rentabilidad, no sé si de volúmenes brutos de facturación, porque quizás te digo un multimarca o algo que le venda a todo el mundo puede llegar a tener más facturación, pero los que tienen grandes márgenes, los que pueden cobrar grandes precios con mucho margen de ganancia, como en tu caso, son los de nicho, ¿no? Y muchas veces se piensa eso de que dejamos a muchas personas afuera, pero la realidad es que si hay una persona con un problema puntual, es lo más probable, 100% probable, de que hayan miles o cientos de miles de personas en tu misma, que hablen tu mismo idioma con ese mismo problema, ¿no? Acá en Colombia, en Perú, en México, en Tandil, en Tierra del Fuego, como es muy grande el mundo. Y hoy lo que nos permitió eso es principalmente lo que son las redes sociales, ¿no? Que no importa dónde estés ubicado, ¿no? Por ejemplo, antes si estabas en un local sobre una avenida importante, tenías que tener un cartel llamativo que llame la atención de Mm. públicos muy genéricos, o puedes tener un mensaje súper específico, y si Instagram se da cuenta, o la plataforma que uses se da cuenta que hay personas con problemas puntuales que repiten comportamientos, le va a empezar a mostrar a las personas con ese problema puntual, ¿no? Creo que es un poco lo que te pasó a vos, y claro, tipo, che, había tanta gente con este problema al final. Pues no Mm. quería que sea tanta. Está buenísimo, Sandy. Bien, entonces sistematizaste esto y también sistematizaste la manera de venderlo, ¿no? Porque ahora te encontraste con,
che, dejé de vender la sesión y ahora pasé a vender un programa, ¿no? Que es nuevo, ¿no? Que todavía no lo entregué nunca. Contame cómo se sintió las primeras ventas, ¿no? Porque eso también suele ser algo que choca mucho, tipo, che, para no sé si esto va a entregar resultados, ¿no? No sé si esto le va a servir al cliente. ¿Cómo voy a cobrar 10 veces más de lo que cobraba una sesión por este programa que todavía nunca lo probé? ¿Cómo te sentiste vos en ese proceso, Sandy? Y las ventas creo que fue también algo nuevo, porque como antes me llevaban recomendados, siempre era, no sé, el marido de alguien, de una persona que ya tuvo resultado conmigo, entonces el marido ya llega tipo convencido, no le tengo que, casi que no le tengo que vender, me dice, che, Claro, quiero empezar con vos, me hablaron bien de vos, ya está. Claro, acá era hablar con alguien que no me conoce, que yo no lo conozco, que no tiene referencias, y generar como esa confianza, esa venta, ¿no? Y que de repente esa persona me diga, vi tu video, resoné con lo que dijiste tal cual, me pasa exactamente eso, dale, sí, quiero, y es una persona encima, no sé, quizás de otra provincia o de otro sí. país, y me está agradeciendo, yo decía, wow, le estoy llegando a gente y la gente se siente hasta agradecida, ¿entendés? De que yo esté hablándole y contándole lo que le pasa y que hay una solución para eso. Entonces, en ese sentido, como que también rompió un poco esta idea de la venta. Y bueno, estoy saliendo a vender, porque inicialmente había un miedo, ¿viste? Che, que le Sí, tengo que vender algo a alguien que no conozco, que ni idea, que qué sé yo, ¿viste? está bien vender. No, Claro, me fijo en mi entorno, los terapeutas suelen vender sus sesiones, o suelen, claro. Y de como no, repente no lo hacen. la gente llega contenta y yo diciendo, wow, ¿no? Qué beneficio que le estoy dando a qué cantidad de gente, que antes era, el beneficio que le daba era a muy poquitos, y ahora de repente le estoy dando mucho más beneficio a mucha más gente y agradeciéndome. Entonces, en ese sentido, muy contento de estar pudiendo llegar a más gente. Ujú. Y no sé, me perdí con la pregunta. No, no, sí, era eso principalmente, la parte de ventas, ¿no? Cómo te empezaste a relacionar de manera quizá más positiva con eso, ¿no? Porque, a ver, yo lo que le digo siempre a los chicos en la comunidad es como, chicos, la venta es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo no es solamente ser profesionales, coaches, terapeutas, ¿no? Vender nuestro trabajo, ¿no? Y expandir nuestras ideas, hacer llegar las soluciones a las personas correctas, es gran parte de nuestro trabajo y sobre todo si queremos hacer rentable nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que vos lo incorporaste eso desde el día uno, Santi. Te tomaste el trabajo de tener llamadas, de vender tu programa, de exponerte, también, que eso no es menor, ¿no? Creo que una de las grandes recompensas, y por eso, por las razones por las cuales tenés tantas consultas y tantas personas agradecidas por poner tu Mm, mensaje de afuera, es porque te expones, ¿no? Corres el riesgo a qué te pueda llegar a decir un terapeuta que te vea y te diga, che, este tipo no está vendiendo como lo dicen en la facultad. No, este tipo no está vendiendo como y creo que esos son de los grandes beneficios también, ¿no? Corriste ese riesgo y después te lo termina beneficiando también. Eh, Así que bueno, contame un poco, Sandy, ¿cómo estás vendiendo el programa en el sentido de eso? ¿Es un proceso? ¿De cuánto tiempo? ¿De cuántas sesiones? ¿Cómo lo ofreces, no? Bueno, cuando llegué acá, entre preguntas, yo vendía sesión a sesión. Yo Sí, les recomendaba un mínimo de cantidad de sesiones, pero era una recomendación que algunos seguían y otros no. Entonces, em, llegué entre preguntas y, claro, tenía que hacer como una oferta, un paquete, ¿no? Y no tenía claro tampoco cómo paquetizarlo, cómo crear esa oferta. Y entonces, claro, lo que más naturalmente me salió es, bueno, vendo un proceso de 4 sesiones o de 6 sesiones, que en definitiva es muy parecido a seguir vendiendo sesión a sesión. Es muy parecido porque si la persona al medio quiere dejar, deja y ya está. sí, Entonces lo que me pasó es que yo no gané confianza, ¿no? Inicialmente yo decía, bueno, no sé, lo vendía, pero como titubeaba y la gente entonces me decía, bueno, pero no te puedo comprar una sesión, y, ¿viste? Y después veo si quiero más. Y entonces al principio vendí sesiones sueltas, me acuerdo, las primeras dos ventas fueron sesiones sueltas, entonces no cambió nada realmente de como venía antes. Y ahí yo dije, hay algo que yo no estoy haciendo bien, hay algo que no estoy viendo. Yo dije, hay algo que hay otras personas que ya lo están logrando y yo no estoy viendo, que es cómo hacer una oferta para que me compren el paquete entero y no me sigan comprando sesión a sesión, porque si no voy a estar en la misma. Y no sé cómo, si fue viendo videos tuyos o si fue viendo a otro referente dentro de entre preguntas, de alguien que ya lo estaba haciendo, porque en ese momento me puse a hablar con varios terapeutas que estaban entre preguntas para ver cómo lo estaban haciendo, pero de algún lado saqué la idea de que yo no tenía que hablar más de sesiones, tenía que hablar de cantidad de días, que es un poco lo que haces vos, ¿no? Vamos a decir, bueno, es un proceso de X cantidad de días. Entonces yo dije, bueno,
lo tengo que poner en días, ¿no? Entonces dije, bueno, es un proceso de 120 días. Y vendo esto ahora, proceso de 120 días. Son 4 meses, que dentro de esos 120 días hay X cantidad de sesiones, X cantidad de actividades para hacer, X cantidad de acompañamiento por WhatsApp, etc. Cambió. Cuando logré paquetizarlo y presentarlo de esa manera, cambió completamente, Sí. porque las personas dejan, les cambia, no sé, dejaron de hacer, hay una cuenta matemática que dejaron de hacer en su cabeza y lo reciben de otra manera también. Dicen, bueno, 120 días, son 4 meses, yo tengo 120 días para ir evolucionando, y ya es distinto a decir, son cuatro encuentros, ¿no? ¿Sí? O no sé, o ¿Y, 16 encuentros. y Es diferente. por qué crees, Santi, que antes te decían, tipo, che, puedo tener una sesión para probar y ahora confían, por ejemplo, tipo, che, vamos de una con este programa de 120? ¿No? ¿Qué crees que cambió en vos, en la presentación de servicio, como para que ellos perciban más confianza en eso? ¿No? Uf, no sé si es una cosa. Creo que, por un lado, la manera de presentarlo, de decir, bueno, hay algo armado, ¿no? Porque Ok, sesión a sesión, lo también, dijiste ahí, pero lo dijiste, che, hay algo armado. porque también si yo te digo, bueno, te vendo, no sé, 6 sesiones. Y bueno, cada sesión es igual a la siguiente, no sé si hay una evolución. Tomo una y después veo si quiero más, ¿no? Como cuando yo te digo es un paquete, que dentro del paquete hay pasos que se van dando y dura en pie, tiene un inicio y un fin, es como que las personas sienten que van a entrar como dentro de una experiencia, de un tobogán, que les van a ir sucediendo distintas cosas y salen. Creo que va por ahí. También a la par, bueno, fui como nutriendo más de testimonios en Instagram, donde la gente ganaba confianza y llegaba con más confianza. Bueno, es una suma de cosas, pero creo que el hecho de que las personas lo perciban como algo armado tiene más sentido. Totalmente. Che, este tipo sabe, este tipo crea un proceso, ¿no? Este tipo es especialista. Que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De crear un sistema, ¿no? Bueno, Sí, es un sistema que tiene un principio y un fin. Y exacto. dentro de ese sistema me va a pasar algo. Mucho piensa que eso le afecta negativamente en el servicio cuando en realidad es todo lo contrario. No solamente el cliente percibe mucho más valor porque hay algo construido para resolver su problema puntual, no lo había visto nunca, ¿no? Paga mucho más, se lo toma mucho más en serio, tiene mejores resultados. ¿Sí? ¿No? No, y está menos dispuesto a renunciar a la mitad del sistema. Totalmente. Y si ya lo pago de una, y como, che, le tengo que sacar jugo, ¿no? Y es un poco también siempre lo que incentivamos nosotros a todos, de como, che, chicos, intenten de cobrar de una, ¿no? Si cobras de una, el cliente se lo toma más en serio, entra con mucha más energía. Y bueno, y creo que también hubo una parte que quizá no era tan familiar a tuyo, que es la parte de ventas, que la puliste muchísimo y te volviste un tremendo marketer, te lo digo siempre, Sandy, y tus videos son una obra de arte. A mí me gusta mucho cómo pusiste tu mensaje de afuera, cómo te expusiste también, porque hay parte de tu nicho que vos también comentás tu historia personal, y eso es algo que, bueno, siempre incentivamos a hacerlo, pero vos lo expusiste de una manera muy natural, y creo que por eso la gente conectó tanto con vos, Mm. ¿no? Y bien, este proceso entonces de 120 días, ¿a cuánto lo estás cobrando hoy? ¿Y cuánto estás vendiendo más o menos, Santi? Creo que no lo hablamos de eso todavía. Bueno, al principio el proceso, las primeras ventas fueron sesiones sueltas. Sí, Después, cuando me di cuenta que tenía que crear un proceso en vez de vender sesiones, creé el proceso y el primer valor del proceso fueron 400.000 pesos. ok. Que más o menos 400.000 pesos en ese 400 momento, dólares, ¿eh? 380, No, menos. menos, 350. Sí, más o menos, 350, $330 eran más o Sí. menos. Porque el dólar estaba, bueno. Y, Ah, 10 y, variables. y $330 más o menos eran. Sí. Y me empezaron a comprar. Empecé a tener una tasa de venta muy alta, y yo sorprendido. Ujú. Sorprendido porque hay algo que yo te mencioné antes, que es que yo había intentado por mi cuenta, antes de contratar un mentor, había intentado por mi cuenta, viendo videos en YouTube y en Instagram, y un poco, viste, tomando un poco de acá y de allá, crear algo por mi cuenta, y no había funcionado. Y me había pasado que yo ya había intentado vender procesos a 400, procesos de sesiones, Sí. sin algo armado, y mucha gente me había dicho que no, a ese mismo precio. Y de repente ahora, 6 meses después, estaba volviendo a intentar, pero con un método, y la gente me estaba diciendo que sí. Y ahí yo dije, wow, mirá qué tasa de venta que estoy teniendo. Sí. Y me pasó de que
los terapeutas, yo no sé, Au, si vos esto lo sabes, pero los terapeutas tenemos un techo muy bajo en cantidad de clientes en paralelo que podemos atender, que son más o menos, está entre 20 y 30. Sí, Y me pasó que yo llegué muy rápido a, a más de la mitad de la agenda. Y de sí. repente ya me estaba costando encontrar, viste, horarios, che, a ver en qué horario podés, no, ese día tengo todo lleno y este otro día no puedo ese día, entonces ya, viste, a los clientes, viste, cuando tenés que empezar a buscar el Sí. huequito para qué hueco vos tenés libre y él tiene libre para que coincida, y dije, bueno, ya no me quedan tantos huecos como para empezar, Ok. como para llenar la agenda, y ahí dije, bueno, es momento de subir el valor, de subir el valor de lo que ofrezco, porque la gente lo está comprando, porque a la gente le está sirviendo, y porque además no quiero llenar mi agenda, dado que yo ofrezco procesos de 4 meses, yo lleno la agenda ahora, que en mi segundo mes con entre preguntas ya la estaba llenando, Sí. y después tengo que hacer el delivery de eso. Me quedan 3 meses más, ¿no? Entonces, si yo la lleno ahora a este valor, ya después, por 3 meses más, no puedo incorporar gente nueva. Entonces dije, bueno, es momento de subir el valor, y lo subí Bien. Ah, ¿y a cuánto? a 600.000 pesos, que son hoy más o menos $500. Sí. Que me Bien. puso, me puso muy contento porque ese era para mí como un estándar de high ticket, ¿no? Que es lo que vos proponés, que vos siempre hablas de eso, ¿no? Arrancar desde ahí. Y yo estaba por debajo de eso, yo vendiendo contento, pero yo decía, ay, no estoy en el high ticket. Y llegar a ese número y vender ese número me puso muy contento. Fue como para mí como viste, llegar a esa primer cima, objetivo, logro personal que me puso contento. Hermoso, Santi. Bueno, ¿y cuántos clientes ya venís cerrando, más o menos? Pero ni idea, en estos 2 meses, ¿no? Y en estos 2 meses, más o menos 14. Ok, es una locura. Antes, 14, y mi máximo para poder atender en paralelo son 20. O sea, me quedan solamente 6 lugares y los quiero elegir bien, no quiero ahora dejarlos. ya está más selectivo, ¿no? Antes de que venga cualquiera, llenamos la agenda, quiero dedicarme a esto, y ¿Sí? es recontra interesante. Bien. Y ahora en cuanto a tu confianza, ¿no? A la hora de presentar, por ejemplo, 600.000 pesos, o sea, ¿qué diferencia ves con el Santi de antes, ¿no? Que presentando un high ticket, ¿no? En cuanto a tu seguridad a la hora de presentarlo, ¿no? Uf, eh, mirá, me cambió mucho, mirá, no sé, es como tantas cosas, es como que es un cambio interno de qué es la venta, ¿no? Ok. Y quién soy yo a la hora de vender, ¿no? Mm. Me acuerdo que al principio hablaba un montón, explicando un montón de cosas, y ahora aprendí después de varias ventas, y muchos no, y muchos sí. Bueno, no, mi rol no es ese, y mi rol es más tranqui, haciendo más preguntas y con un tono más tranquilo y acompañando, y, y entendiendo el beneficio, ¿no? El beneficio que le doy a la gente, a la sociedad, a la hora de estar vendiéndole algo que le va a venir muy bien. Y en ese sentido, al principio, las primeras veces me costaba decir el número, ¿no? Y lo hacía como titubeando, y ahora lo digo con una tranquilidad y una convicción de que hasta la persona está contenta, ¿viste? Cuando me dice que sí, sí, dale, vamos para adelante. Eh, no sé, me pasaron un montón de cosas, e incluso hablando con la gente, incluso gente que no llegó ni siquiera a una llamada de venta, pero hablando en el setting con la gente, es como que tomar contacto con la realidad, ¿no? Una cosa es, bueno, yo soy el terapeuta acá en mi escritorio y esperando que venga gente y con una idea de lo que es el mundo y lo que es la gente, y después cuando hablo con la gente tomo contacto y digo, mirá, esto es lo que está pasando, ¿no? Y cambiar incluso mi lenguaje, mi manera de presentarlo. No sé, es como un cambio tan grande interno que hasta me cuesta ponerle como en una frase, esto es lo que Sí, me pasó. sí. Y ahora me gusta siempre, bueno, preguntar un poco qué es lo que le dirías al Santi de hace 6 meses, ¿no? Quizá antes de entrar entre preguntas, quizá en el divide tipo, che, me dedico a esto, ¿no? Me consigo un nuevo trabajo. ¿Qué le dirías? Si te puedes condensar todos estos aprendizajes en como un tip Mirá, concreto. yo ni siquiera le hablaría al Santi de justo entrar antes de entre preguntas, le hablaría al Santi de un año antes de Sí. entrar entre preguntas. Le diría, invertí ahora, y no esperes a llegar a estar en un momento Mm. medio
bisagra medio crucial para invertir, porque había una parte mía que se resistía a invertir porque sentía que estaba perdiendo plata, estaba pagando por algo que lo podía ver gratis en YouTube. Yo sentía eso. Mm, Entonces yo decía, ¿para qué? Si yo lo veo en YouTube, lo hago por mi cuenta y voy a tener los resultados sin haber invertido. El margen de ganancia es mucho más grande. Y le diría a ese Santi, invertí ya, porque todo lo que inviertas te va a generar más ganancia. Es más, una parte mía dice, no solamente tendría que haber invertido antes, tendría que haber invertido más sí, para ganar más plata, sí. para tener más clientes, para Sí. llegar a más gente, para sistematizarlo, para desgastarme menos. Es más, mirá, mi mujer en este momento está decidiéndose para invertir también por un mentor, ella es otro rubro, nada que ver. Y yo por adentro, también conversando con ella, diciendo, dale, apostá porque el resultado está. Lo vi en mi hermano, lo veo en mí, lo veo en otras personas, otros Sí. colegas. Vos fuiste muy sabio igual, Santi, que elegiste bien. O sea, tuviste varias opciones antes de meterte, porque también te puede pasar que te metes en una mentoría y tipo, che, me muestran un cursito grabado y que conozco muchos, pero en tu caso fue como, che, elijo muy bien porque esta va a ser tengo un solo tiro y voy a uno que resuene conmigo y fuiste con todo. Sí, Me acuerdo que te dije, mirá, yo tengo que estar muy convencido a quién elijo porque tengo miedo, porque si yo fallo, siento que no me quedan más balas. Y, y a mí me sirvió mucho ver eh, testimonios de otras personas que hacían cosas parecidas a las mías, que ya pasaron por vos y que también tuvieron resultados. bien. Y no, excelente. Y para, y antes de terminar, porque los dos tenemos llamadas de venta después de esto, ¿no? Parte de nuestro laburo. Pero quiero preguntarte, hay algo que cambia mucho, yo lo vi en mí hace un par de años también cuando de alguna manera logré cierta estabilidad económica, que es como ya la parte económica obviamente sigue siendo un objetivo de crecer en impacto, rentabilidad, etcétera, pero de alguna manera te empezás a proponer otro tipo de objetivos, ¿no? Tenés como más tranquilidad y energía para proyectar, ¿no? No sé si a vos ya te pasó eso, Sandy, preguntarte ahora que estás quizás más establecido con la parte económica, ¿no? ¿Qué te permitís o qué te propones ahora, ¿no? Como lograr vos. Mirá, yo creo que tiene como dos partes eso. La primera parte es la profesional, eh, poder pensar y ser creativo cuando siento que, bueno, no estoy sobreviviendo, sino que nada, estoy generando más de lo que necesito y cumplir mis objetivos y puedo dejar el otro trabajo. Que eso, no sé si lo mencioné, pero hoy ser terapeuta es mi principal trabajo, es el que más ingresos me da, más que el otro, y hoy ya estoy en condiciones de dejar el otro trabajo. Y entonces poder ponerme creativo y pensar qué es lo que quiero como con esta tranquilidad, con esta paz financiera, es un cambio radical, ¿no? Porque si no, en la otra manera, bueno, a ver, tengo que salir a vender como sea Sí. para sobrevivir. Eso por un lado. Eh, Estar llegando al límite de la agenda, también ya me empieza a pasar que empiezo a pensar, bueno, una vez que llegue al límite de la agenda, quiero seguir creando y, bueno, ¿cuáles son las vías? ¿Cuáles son las puertas que se me abren? Hay varias distintas que se me pueden, pero ya estoy contento, ¿sabes de qué hago? Yo toda mi vida yo siempre tuve un sueldo fijo y era eso y todos los meses eso. Hoy puedo pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para escalar más? Puedo seguir este camino, este camino, este camino, y eso Por ejemplo, a ver, me rompe quiero la saber cabeza. esto. ¿Qué puertas ves? ¿No? Obviamente que no dominaste todavía, pero que decís tipo, che, se me abre como si quiero ir por este lado, ahora puede ser un desafío que si me propongo lo puedo lograr. Por ejemplo, ¿no? Puertas que se te abren para esto. Bueno, hay varias. La primera es hacer grupos, Ok. ¿sí? La primera es hacer grupos que, de hecho, ya estoy pensando en hacerlo dentro del mismo proceso que ofrezco, que haya un encuentro grupo con todos los que... Es que ya, en realidad ya lo puedes testear, ¿no? Para ver si te sirve y obviamente si te sentís Claro, cómodo, ya con tus clientes les ofreces, a ver, chicos, nos juntamos el jueves a las 18. claro, mirá, hace poco hablé con también una colega entre preguntas, otra terapeuta que hace algo parecido a lo mío, y le pregunté cuál era su modelo de negocio, y ella hace grupos y le va bien, y dije, bueno, ella hace algo muy parecido, ella ya está haciendo grupos, esa sería una parte. Otra parte sería delegar. Una vez que yo completo mi agenda, si hay más gente que quiere venir a mí, yo puedo empezar a delegarle en otros terapeutas. Quizás parte del proceso, no todo el proceso entero, pero parte del proceso lo entrego yo y parte otros terapeutas que yo los conozco y los confío en ellos y son muy buenos
y es un ganar-ganar para mí, porque puedo seguir ampliando la cantidad de gente que me llega, pero también para la otra persona que le estoy dando trabajo. Entonces, esos dos me motivan mucho, me motivan mucho. Habría otros, no sé, poder hacer quizás pregrabados, infoproductos, lo que sea, pero esos no me motivan tanto, pero estos dos me gustan mucho. Y te recontra veo ahí, Santi. Te recontra veo ahí. Y si yo hay algo que destaco de todo este proceso es que si aprendes a cómo venderte, no, el tema de necesitar plata no va a volver a ser un problema. ¿No? No, no, Va a bueno, estar, pará, eso, la otra pata, yo te dije que había dos patas. La otra pata tiene que ver con lo personal, no lo profesional, sí. lo personal. A mí hay algo, Agus, que es lo que más me cambió, el haber podido lograr esto, y te lo agradezco a vos y a todo tu equipo, que es que la estabilidad financiera a mí me trajo mucha paz familiar. Mm. Eh, el hecho de estar en pareja y tener un hijo y poder sentirme eh, con confianza y con autoestima financiera hace que yo esté distinto en mi pareja, hace que yo esté distinto con mi hijo, que yo me sienta diferente como padre, como marido, que yo hasta, viste, me permito, hay una parte de mi cerebro que se relaja y disfruta más de la vida. Entonces, en ese sentido, eh, nada, súper agradecido a vos, a tu equipo, a que me hayas ayudado a lograr esto. Gracias. Gracias por compartirlo, Santi. Y bueno, la verdad que es un real placer. Solamente te ayudamos a llegar a las personas correctas. Nada más. Después vos hiciste un gran trabajo también en esto, así que esto no es todo nuestro, o sea, hay de ambas partes, pero vos pusiste el trabajo y el riesgo, ¿no? En ese momento también en el que dijiste, che, doy el salto, así que te agradezco vos por confiar en nosotros también, ¿no? Mm. Eh, sí, desde ese momento que tuvimos la llamada, me acuerdo, te visualicé en este espacio, ¿no? Como documentando esta entrevista. Y siendo 100% honesto, o sea, hay personalidades también, y creo que personalidades como las tuyas son muy interesantes, son muy fáciles también con quien trabajar, ¿no? Así que te agradezco eso también, Santi. O sea, nos hiciste muy fácil el trabajo también, ¿no? No te voy a ser honesto. Bueno, mirá, también, a ver, hablarle un poco a la gente que esté viendo este Sí, video. Agus dice, bueno, necesito fácil el trabajo. O sea, yo hice lo que vos y Juanca y Lucho decían. Ustedes me decían, tenés que hacer paso uno, paso dos, paso tres. Yo iba y lo hacía. Al paso uno, paso dos, paso tres. es que Entonces, funciona. Santi, ahora tenés que hacer A, iba y hacía A, como muy diligente. Y si haces, de alguna manera, ahora le estoy hablando al público que está escuchando, si haces lo que te dice Agus y lo que te dice el equipo, uno, dos, tres, funciona. Hay que hacerlo después, ¿no? Sí, lleva Sí. tiempo, energía, entrega, todo. Hay Sí, que... y viene con frustración también, ¿eh? Porque como yo no es que vendo el camino de rosas y que te vas a encontrar solamente con logros, porque Sandy para lograr estas cosas también pasó por etapas de frustración en las que me las comunicó, pero a pesar de la frustración siguió apostando por el modelo sabiendo que funcionaba. Si le funciona a otras personas, ¿por qué no le iba a funcionar a él también? Bueno, mira, justo ayer, ¿no? En uno de los grupos se estaba hablando de esto, de la frustración Sí, y yo es verdad también, yo pasé por frustración, pero y no dejo de pasar por totalmente. frustración. Pero yo quería, mira, no lo dije ayer en el grupo, pero aprovecho, nos quedan unos minutitos antes de Sí, cortar y digo un poco mi visión sobre eso. Viste, está la parte como técnica, ¿no? Si haces A, 1, 2, 3, A, B, C, el resultado sí, aparece, ¿no? sí, A 1, 2, 3, que siempre con iteración, revisando y mejorando, revisando y mejorando, el resultado aparece. Y sí. después está la parte emocional, que es, uy, qué alegría, mirá, me llegaron los seguidores, uy, qué frustración, no vendí, uy, mirá qué alegría, cómo mejoré el sistema, uy, mirá, es así, constante, constante, y nunca va a parar esto. Y lo que yo veo es que algo que quizás que yo tuve como ventaja, que me ayudó a llegar también acá, es que yo no paré a pesar de la frustración, yo no paré a pesar del desánimo, de la desmotivación temporal, de la tristeza. Sí. O sea, vos me decías ABC, yo estaba frustrado, lo hacía. ABC, yo estaba cansado, lo hacía. ABC, desmotivado, yo lo hacía. Entonces, en ese sentido, la emoción siempre va a estar. Más arriba, más abajo, más en el medio. Hay que pausar un poquito esa emoción y hacerlo Y para mantener el lograr. ritmo, Santi, y mantener el ritmo, porque o sea, a mí me gusta siempre compararlo con deportistas, bueno, vos sos coach deportivo también, o sea, deportistas de alto rendimiento. Se siente frustrado, no tiene ganas de entrenar, tiene que entrenar igual, si no empieza a perder rendimiento y lo pasan todos los demás, ¿no? Y esto también, hay que encontrar obviamente el balance
pero sí que se permita mantener el ritmo, ¿no? Y hay días que obviamente no vas a tener ganas de tener la llamada de venta, de hacer el setting, de tener una reunión con un cliente, pero lo vas a tener que hacer igual, ¿no? Y obviamente acá estamos para eso, para acompañar, por un poco lo que salió también ayer en la sesión, es que la frustración a veces aparece también de no entender qué tipo de problema tengo, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre ayudamos es a como, ok, más allá de todo lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Cuál es el problema real? ¿Qué es lo que te está impidiendo ahora avanzar, ¿no? Desarrollemos soluciones para ese problema, ¿no? No agrandemos o no creemos situaciones que no existen, ¿no? En nuestra cabeza que le encanta crear caos donde no existe a veces, porque no tenemos claridad en qué problema estamos resolviendo. Entonces, pongámonos a resolver problemas y esa frustración como de repente se va desvaneciendo, ¿no? Y de repente aparecen los logros, ¿no? Pero es verdad, o sea, para destacar eso antes de terminar, que el logro no aparece sin frustración. Es parte del precio también, ¿no? Es parte del precio y hay que estar dispuesto a pagarlo, ¿no? Así que bueno, ya cerrando, Santi, muchas gracias por esta entrevista fascinante, realmente yo creo que has inspirado a un montón de personas. ¿A qué tipo de personas le recomendarías algo así, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, los terapeutas como yo seguro, porque tienen como una formación muy técnica en su trabajo, pero no tienen ningún tipo de formación. Terapeutas, coaches, yo soy terapeuta de coach, no tenemos ningún tipo de formación de venta, de marketing, de cómo llegar a la gente, entonces dependemos mucho de boca en boca, o vamos subiendo frases de Canva, ¿viste? Esperando que llegue alguien y decir, che, no llega nadie, me dan like, pero no llega nadie, y bueno, y cuando tenés a alguien que te explica cómo hacer para llegar, empieza a llegar la gente. Entonces, yo creo que todo terapeuta y todo coach tendría que estudiar cómo ser terapeuta o coach y salir de ahí inmediatamente estudiar cómo llegar a través de las redes en marketing y venta a la gente, porque, bueno, es la otra pata de esta Es parte del profesión. trabajo también, ¿no? Yo voy a poner ese lema acá porque es como, es parte del trabajo. Vender tu trabajo es parte del trabajo, ¿no? Y está buenísimo, hay que tomárselo con igual de seriedad. Eh, De hecho, hasta me parece una guachada, ¿no? Que te enseñen a ser terapeuta y después te dicen, bueno, Bienvenido, acá, Santi. y che, loco, Santi, y ahora como vengo de una universidad de negocios y no me enseñaron sobre ventas, ¿no? Tuve que invertir en mentorías. Entonces, si mirá, no, no te lo enseñan, no sé por qué. Sí, es una guachada. Va a tener que cambiar pronto, pero bueno, para eso hay espacios como entre preguntas para poder aprender eso, ¿no? claro, Bien, claro. Santi, si alguien te quiere contactar o te quiere encontrar en algún lado, ¿por dónde puede ser? Y por Instagram, Ok, Santiago Santi, Verdino, Santiago Santiago Bardini. Verdino, ¿no me Sí, corta? perfecto. Bueno, y eso. ¿Algo más que quieras agregar? No, Aus, Ok, agradecido a vos, muchas gracias. Espero que el que esté ahí en duda, que se anime, que la verdad es que invertir es para multiplicar lo que bien. invertís, así que, y para llegar a más gente. Bueno, Y vamos que gracias, recién Aus. arranca, son 2 meses nada más, Santi. Queda muchísimo y se abren un Sí, montón de posibilidades ahora, así que vamos a estar encantados de ver ese crecimiento también acá. de Gracias por una. compartir tu Aus, historia. dale, gracias a vos, abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao.